Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de la palabra y como siempre a nuestros amigos y hermanos de otras congregaciones que también ven esta prédica. ¡Feliz Navidad! Estamos en este tiempo especial donde evidentemente vemos un ambiente distinto, un ambiente de fiesta, de celebración, de prepararnos para lo que es la Nochebuena y posteriormente la Navidad. Un ambiente donde vemos cosas típicas, adornos, el árbol navideño, donde vemos regalos, Papá Noel, donde se espera esa cena familiar y todo lo que esta Navidad o este tiempo trae cada año, que es un tiempo especial. Pero creo que debajo de todo eso ha quedado tapado el verdadero significado de la Navidad. De hecho, muchos que esperan la reunión familiar, la cena, quizás ni siquiera saben para qué se reúnen. Nosotros los cristianos, obviamente, que tenemos presente el porqué de la Navidad. No es regalos, no es Papá Noel, no es el arbolito, no es la fiesta en sí. Lo que nosotros festejamos es que un día Dios envió a su Hijo para que por medio de Él la humanidad tenga salvación y vida eterna. No es un tiempo más. Recordamos el gran don de Dios para el ser humano. Por eso es que este nacimiento que celebramos no es un nacimiento cualquiera, sino que sería el nacimiento del Hijo de Dios, y este nacimiento es un nacimiento con un propósito. No celebramos únicamente el nacimiento, sino que celebramos que ese nacimiento traía un propósito divino, un propósito eterno y un propósito que nos alcanzaría para nosotros poder tener vida eterna, salvación, perdón delante de Dios. El ángel le dijo a María lo siguiente en Lucas 1, 31 al 33. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos el propósito del por qué Dios enviaría a su Hijo al mundo. Jesús significa Salvador, y esta anunciación del ángel estaba directamente enlazada con una profecía del Antiguo Testamento del libro de Isaías. Y es lo que precisamente quiero que en este día meditemos acerca de esa profecía tan particular y tan llena de significado acerca de por qué Jesús vendría a este mundo. Quiero que la leamos. Esa profecía está en Isaías en el capítulo 9. En el principio de este capítulo vamos a leer allí en el versículo 2 que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que viven en un país de sombras de muerte. La condición que relata, porque comienza el capítulo diciendo que esto es lo que sucedía en las tierras de Zabulón y Neftalí, pero esta condición es una condición general de la humanidad en cualquier lugar de la tierra. Es la condición de tinieblas, es la condición de sombra de muerte, o donde en otras versiones dice donde la muerte ha echado su sombra. Y así vive la humanidad. El enemigo lo ha puesto de esa manera, la ha puesto en esa condición, una condición de tinieblas y una condición de sombra de muerte. Pero la promesa dice que en ese lugar, ¿sí? Dice el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. No dice cualquier luz, dice una gran luz. Y luego dice la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Una luz, y es una luz
de vida. Y lo interesante de esto es que ¿cómo vendría esa luz a este mundo? ¿Cómo vendría esa luz para deshacer las tinieblas y para traer la vida en esos lugares de tinieblas y de sombra de muerte? Y lo interesante es cómo, y vamos a leer justamente ese pasaje que está unos versículos más adelante, en versículos 6 y 7. Así que los leemos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Qué interesante que es este pasaje que acabamos de ver. Aquí está la venida del Señor, pero también nos da un vistazo de la eternidad, de su reino eterno, ocupando el trono de David, aquel trono que el Señor había hecho un pacto con David, de que un descendiente de él lo ocuparía para siempre. Y también es un gobierno que dice que no tiene, su paz es sin límites, su justicia y su derecho como el hombre no la ha conocido. Pero lo importante que dice que el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto significa que tiene un respaldo y está en la voluntad de Dios, y esto no lo podrá evitar nadie, será así. Pero yo te invito a que veamos la primera parte de este pasaje, donde nos habla cómo vino todo esto o cómo va a venir todo esto, que ya tiene una primera parte cumplida y es la que vamos a ver y lo que estamos festejando en esta Navidad. Dice en la primera parte, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, o como dice otras versiones, nos ha sido dado. Y como dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado. Él nos dio a su Hijo. Ahora lo interesante y lo que celebramos en la Navidad es que Dios vino, pero vino haciéndose hombre, un hombre, y no un hombre adulto, un hombre poderoso. Vino como un bebé. Y esto es maravilloso, hermanos, maravilloso. Dios decidió pasar el proceso de la gestación, de ser un bebé indefenso, débil, imposible de protegerse si no hay otra persona cuidando como iban a ser sus padres. El Hijo de la bendita Trinidad se hizo bebé, un bebé. El autor de la vida, aquel por quien todas las cosas fueron creadas, según el capítulo 1 de Juan, se volvió un ser pequeño, indefenso, débil. Tal y como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Él se despojó. Se despojó, hermanos, de esa gloria eterna, de todo lo que Él tenía en esa gloria eterna, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él se despojó y vino a este mundo y se hizo hombre, pero se hizo un bebé. A esto se le llama el misterio de la encarnación. Pero en este misterio no hay más explicación que el amor. Dios hizo esto por amor. Dios amó tanto al ser humano. El Padre amó al ser humano. El Hijo amó al ser humano y el Espíritu ama al ser humano. Y por eso que el Hijo decide hacerse hombre. Pero esto es un plan divino, eterno, de las tres personas de la Trinidad. El Hijo se hizo hombre.
En segundo lugar, dice, sobre sus hombros llevará el principado. Y esto es una referencia directa de gobierno, de autoridad. Este niño nacería para gobernar. Y si bien el Señor manifestó autoridad en su vida, tras su muerte, resurrección y ascensión, se le dio un nombre, sobre todo nombre, que según Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús gobernará. Por eso dice que este niño nacería para gobernar, el principado sobre su hombro. Porque Jesús se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y la palabra nos dice también allá en el libro de Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Es un Rey eterno, con un gobierno eterno. Por eso que aquellos sabios de Oriente, cuando lo buscaron siguiendo la estrella, fueron hasta Herodes, y Herodes les preguntó qué pasaba. Ellos dicen, venimos a buscar al rey. Y esto alertó a Herodes, y bueno, sabemos la historia, ¿no? Pero ellos estaban buscando un rey que había nacido, porque así estaba determinado, que este niño nacería para gobernar. Ahora, mis hermanos, luego de estos dos principios que acabamos de ver, o estas dos características de Jesús, yo quiero que veamos el nombre, porque dice que se le llamará, y da una serie de 4 nombres o títulos con los cuales se le reconocería. Yo quiero que los veamos y poder extraer de cada uno de ellos una aplicación para nuestras vidas, porque estas características son esencia de Él, la esencia de cómo sería este rey, este niño que se nos dio. Y en estos nombres o en estos títulos podemos ver que hay un alcance para nosotros de poder tomar lo que cada uno de esos títulos está ofreciendo. Así que yo te invito a que los veamos. El primero dice, consejero admirable. Algunas traducciones separan estos términos como diciendo admirable, consejero. Pero teológicamente, y una buena traducción, sería unir los dos y decir consejero admirable, o como otras traducciones dicen, consejero maravilloso, asombroso, que es la palabra que se utiliza para admirable, asombroso, maravilloso, que causa hasta espanto, dice algunos textos. Consejero admirable. ¿Saben? Tenemos un Dios que nos puede aconsejar. La palabra utilizada para consejero es yatz, y significa aconsejar, explicar, anunciar, consultar. El Señor era admirable, sorprendente, maravilloso con las palabras y lo que salía de su boca. Su enseñanza, su guía, su exhortación, sus anuncios, sus respuestas. Todo eso tiene que ver con consejero admirable. Y es por eso que en Juan capítulo 7, versículo 46, dice lo siguiente: los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Estos guardias estaban asombrados, maravillados de escuchar a Jesús. Dice, nadie ha hablado como Él. Y luego leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios, en nuestro Señor, están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es por eso que el Señor Jesús es un consejero admirable. Hermanos, si a alguien tenemos que recurrir para pedirle consejo, para buscar respuestas, para buscar guía, para buscar explicaciones, es a nuestro Señor Jesús. Él es el consejero admirable. Él es la puerta a la sabiduría y al conocimiento. Su espíritu que habita en nosotros, lo hemos visto tantas veces, ese espíritu de conocimiento, de consejo, de inteligencia, todo eso porque recuerdan, la unción del Cristo estaba sobre Él, pero Él es Dios, es el consejero admirable. Recurramos a Él, vayamos por Él, cuando necesitemos respuestas, cuando necesitemos guía, cuando necesitemos una palabra, vayamos a este consejero admirable. En segundo lugar, dice la palabra Dios fuerte. Dios fuerte. Esto es una referencia directa a la deidad del Señor. Otras traducciones nos dicen Dios poderoso. El apóstol Pablo nos dice allí en Tito 2:13 lo siguiente: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo en su revelación sabía y había entendido que Jesús es Dios poderoso o gran Dios y Salvador. El apóstol Pablo nos enseña de la deidad de Jesús. Y esto es algo que no lo podemos ignorar, minimizar. Jesús es Dios y este es el mensaje de la Navidad. Dios se hizo hombre. Ahora, conforme a ese poder, mis hermanos, es que tenemos también su asistencia, su ayuda. Contamos con el Dios poderoso, contamos con el Creador de los cielos y de la tierra. Dios es tu gran Dios, tu poderoso Dios, tu fuerte Dios. ¿De qué tamaño es tu Dios? Para algunos, Dios sigue siendo Diosito, Diosito, y lo tratan como un Dios pequeño. Para otros, y aunque no lo expresen abiertamente, la fe que tienen en Dios demuestran que su Dios no es tan grande ni tan poderoso. Por eso te animo, mi hermano, te animo, mi hermana, a que conozcas más al Señor para que se te revele lo grande, lo fuerte que Él es. Dios fuerte. Dios poderoso, ¿quién contra Él? Nada ni nadie contra Él. Y definitivamente Él reinará porque no habrá nada ni nadie que lo detenga. Él es Dios fuerte. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Cuán fuerte es? Te animo y me animo también a que conozcamos mucho más a Dios para que podamos verlo como Él es. También dice Padre eterno. Indudablemente Jesús no es el Padre. No debemos confundir a las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, entender este pasaje siempre ha sido un tema de debate teológico, pero sin entrar allí, lo que sí podemos asegurar es lo que el Señor Jesús mismo ha dicho. Dice en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. En Juan 14, 8 y 9, luego de la pregunta de Felipe, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Este nombre de Jesús nos habla de la conexión del Hijo con el Padre. El Señor está diciendo, el Padre y yo uno somos.
manifiestan la misma paternidad. Jesús nos conecta con la paternidad de Dios. Jesús nos revela al Padre y nos conecta con la paternidad de Dios. Jesús también nos enseñó a decirle al Padre y nos reveló esa paternidad para nosotros poder decirle al Padre: Abba, Padre, Papá. Hoy, entre los creyentes, no hay una relación con Dios distante y lejana. No es un Dios distante, no es un Dios lejano, es un Dios al que podemos llamar Papá. Por eso, mis hermanos, Padre eterno no solamente es un Padre para ahora, es un Padre por la eternidad. Si has conocido al Señor, si el Señor es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, entonces tienes un Padre eterno, nunca más huérfanos. Dios es un Padre eterno. Y por último, mis hermanos, Príncipe de paz. Acerca de esto, el Señor se ha establecido como el perfecto dador de paz. Él es quien propició la paz para nosotros por medio de la cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo tenemos paz con Dios. Esto significa que había una enemistad con Dios. Y esa enemistad estaba establecida por causa del pecado. Nosotros nos alejábamos de Dios y no queríamos saber nada con Dios, y estaba esa enemistad entre Dios y nosotros. Pero por medio de la cruz y de haber sido justificados por la sangre y el sacrificio de la cruz, nosotros hoy podemos decir que tenemos paz con Dios. La palabra también nos dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allí está la enemistad que había, el conflicto que había entre Dios y los hombres, o en realidad entre los hombres y Dios, porque Dios siempre ha querido acercarse a nosotros, como lo vimos en la prédica anterior. Ese conflicto fue resuelto por Jesús, quien nos acerca al Padre, y ya no somos enemigos, sino que ahora hay paz con Dios. Pero la paz es una característica del reino de Dios. Dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es paz, y es la paz que Jesús propició. Pero también Dios manifestará su paz de la siguiente manera. Presta atención, dice Romanos 16:20, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aunque parezca hasta contradictorio, el Dios de paz dice, aplastará al enemigo. Y es que allí se logrará la paz completa y eterna cuando ya el enemigo no esté más. Y de eso nos habla el libro de Apocalipsis, cómo Dios se va a deshacer de la maldad y aún del enemigo, y habrá paz eterna, cumpliendo con lo que el reinado de Jesús dice allí en el pasaje que leímos de Isaías capítulo 9, que su paz no tendrá límite. Entonces, no tendrá límite porque ya no habrá enemigos, no los habrá. Entonces, vamos a poder disponer de una paz eterna y completa. Ahora, de todas formas, también la paz, hay una manera de verla, porque también está ofrecida a nosotros constantemente. En Filipenses 4:7 dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Y el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice: que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Fíjese que aquí dice que la paz de Dios puede venir a nuestras vidas, no solamente porque ya no hay un conflicto con el enemigo ni con Dios, sino porque puede venir a nuestras vidas para poder estar en paz en toda situación. Muchas veces nos falta la paz a causa de estar en determinadas situaciones que nos quitan esa paz. Por eso que el apóstol Pablo dice que la paz de Dios guarde sus corazones. Y también dice allí en Colosenses que la paz de Dios gobierne sus corazones. La paz de Dios tiene que guardar y gobernar nuestros corazones. Guardar como si fuera Él, la paz misma, un soldado custodiando al corazón. Pero también dice que la paz tiene que gobernar el corazón, como si fuera una persona, y gobierna a nuestros corazones para que podamos estar tranquilos, serenos y confiados. La paz de Dios tiene que guardar y gobernar nuestros corazones. Estoy seguro que muchas veces hemos perdido la paz. Hemos perdido el enfoque de la confianza en Dios y nos desesperamos por situaciones que nos pueden suceder. Pero en esos momentos es donde Dios dice que la paz de Cristo gobierne, guarde tu corazón. Mi querido hermano, tenemos una paz sobrenatural a la cual recurrir para que en los momentos difíciles podamos estar tranquilos, confiados y enfocados en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, nuestro príncipe de paz está ahí para darnos la paz cuando la necesitemos. Recurramos a Él. Este niño que nos fue dado, un regalo de Dios, en sus nombres proféticos o títulos proféticos, manifestó un ministerio hacia nuestras personas, hacia la humanidad, hacia todo creyente. La Navidad es una fiesta de celebración porque este niño que nos fue dado trajo a nuestro alcance el que Él es un consejero admirable, el que Él es un Dios fuerte, el que es el Padre eterno y el príncipe de paz. Este niño del cual celebramos ahora es el que puede poner a nuestra disposición todas estas características para que nosotros las podamos tomar, apropiárnoslas y vivir conforme a lo que Dios espera y quiere para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, tengan una feliz Navidad celebrando el nacimiento del niño que nos fue dado, Jesucristo. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra. Y gracias por el niño que nos ha sido dado, este admirable consejero, este Padre eterno, este Dios fuerte, este príncipe de paz, este niño que nos fue dado y que pone a nuestro alcance todo lo que hemos visto para que vivamos una vida plena en ti. Gracias, Señor. Gracias por haber amado al ser humano, haber amado a este ser que se había alejado de ti, que estaba en pecado, pero que vos sorteaste todo eso para entregarnos a tu Hijo y en Él podamos tener salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Y te celebramos a ti, celebramos este nacimiento. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Feliz Navidad y nos vemos la próxima semana.